el 28 de mayo de 1531. Y yo espero que queden igual de impactados que yo en el sentido de lo actual, que es este sermón conforme a la palabra de Dios. Nosotros no somos luteranos. Los luteranos se quedaron con algunas tradiciones de Martín Lutero que todavía mantuvo. Nosotros estamos recogiendo lo que Martín Lutero dejó, y gracias a Dios los sermones fueron claramente cristianos. Versículo 31, Romanos 8, 31. ¿Ya lo tienes? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre, te suplicamos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, a través de lo que Martín Lutero aprendió de ti, ahora, Señor, nos permita ser conmovidos por esta palabra. Te suplicamos que pongas en nuestro corazón esa apertura para que como niños estemos deseando confiar en ti y en la fe que has puesto en nosotros. Te bendecimos y te alabamos por esta oportunidad de estar hoy aquí, en Cristo Jesús. Amén. Empezó esta predicación con el credo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Este credo viene desde el año 100 después de Cristo. Así que es que Lutero lo que señaló es que se estaba apegando a lo que la iglesia primitiva había tenido como soporte de fe. Y habla acerca de nuestra justicia. Dividí en dos partes este sermón. Nuestra justicia, y tienes el boletín, por favor. Abre el boletín, pide plumas si no lo traes. Quiero que estés atento, y creo que si tú escribes se queda más claro lo que estamos hablando, porque nuestra mirada, nuestra visión rápidamente se cansa. Nuestra justicia se basa en el perdón de los pecados logrado por Cristo. Y el segundo punto que vamos a ver, nuestra justicia presupone la unión de Cristo con nosotros mediante la fe. Cristo está en nosotros a pesar de nuestros pecados. Es el punto 2. Así pues, nuestra justicia se basa en el perdón de Dios de los pecados logrados por Cristo. En primer lugar, la justicia está oculta aún bajo el pecado. La justicia, si la debemos de llamar perdón de los pecados. ¿Cuál es la justicia de un cristiano? Perdón de los pecados. Y este perdón debe entenderse no como una acción que se lleva a cabo por un instante, sino como una realidad de validez permanente. Pero una realidad en la que hemos sido y estamos siendo colocados. Y no es una realidad que tiene un origen en nosotros ni en nuestras buenas obras. Debe ponerse en claro. Somos santos y al mismo tiempo no lo somos. Tenemos el perdón de los pecados y por otro lado, aún en esta vida, tenemos que cuidar de nuestros pecados. Asimismo, hemos resucitado de entre los muertos y a la vez todavía no hemos resucitado de los muertos. Tenemos la vida perdurable, pero aún no la tenemos. Esto es así en cuanto nuestra santidad no consiste en lo que ya hemos alcanzado, sino en lo que vamos a alcanzar. Por eso es la fe.
Así pues, como el perdón de pecados existe, sin embargo, aún no nos hemos apropiado de todo lo que significa. Así como la resurrección de la carne. ¿Todos creen que hay resurrección de carne? Sí, ¿verdad? Es segura, pero no la hemos alcanzado porque no hemos sido nosotros pasado a esa parte. Así como existe una vida perdurable, ya que aquel que la comenzó en nosotros, ahora donde Él está con los creyentes que han partido, allí ellos están sin pecado, ni depravación, ni muerte. Por eso todos los que dicen que los cristianos deben ser perceptibles a los sentidos están equivocados. El ser cristiano, a pesar que hay unos ejemplos que se pueden ver, sin embargo no depende de lo que veamos con nuestros ojos, sino ser cristiano depende de ¿qué? De la fe, de lo que cada uno esté experimentando en base a la fe de Jesucristo. Por eso están muy equivocados cuando piensan que no puede haber santos entre padres de familias, peones, siervos, comerciantes. ¿Qué signos hay para el cristiano? Para estas las señales son importantes que nosotros las renovemos en el bautizo y en la Santa Cena. Así pues, no se trata de una justicia que nosotros tengamos en nosotros mismos. La justicia del cristiano es participación en la justicia ¿de quién? De Cristo. Sí, nuestra salvación depende de la justicia y santidad que no se halla en nosotros, sino se halla en ¿quién? En Cristo. Si se hallara en nosotros, estamos perdidos. Lo que necesitamos es una justicia que proviene de Dios. Por eso, esa justicia de Cristo debe estar dentro de nosotros. Viene de Dios para estar dentro de nosotros. El mismo es la vid. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mediante la fe, Él está dentro de nosotros. A pesar de que Él está a la diestra del Padre, fuera de nosotros, Él está dentro de nosotros por la fe en Jesucristo. Por eso mismo lo expresa Pablo. Dice Pablo, Filipenses 3:21, prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo, tomado por Cristo. Y también en Gálatas 2:20, fui asido, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya estoy dentro, pues lo que he sido bautizado y tengo la palabra de Dios, pero ahí está lo que me falta todavía, asir todo eso como yo he sido asido, tomar como yo he sido tomado. ¿Quién me ha tomado? Cristo. ¿A través de qué? De la fe en Él. Vivo de tal manera que mi justicia, por la cual he de ser justificado, radica solo en la fe y en la esperanza. No la veo, pero la guardo en esperanza, mediante la fe y la gracia. ¿Hay algo razonable en esto? ¿Dónde está lo razonable? La verdad es que la razón no puede hacerse la idea que se puede hacer de un hombre justo. Y sin embargo, la razón, la carne y la sangre ante eso pues deben de guardar silencio. Por eso dice la palabra de Dios, llevámoslo cautivo todo pensamiento a Cristo. Atengámonos pues a la palabra de Dios. Fuera de ella no hay razón, no hay consejo que nos pueda ayudar a esto. Por más que lo querramos entender, no lo vamos a entender a plenitud. Y siempre nuestra razón va a estar luchando contra la fe en estos asuntos de la santidad de Dios. La única forma como podemos llegar a entender todo esto es mediante el Evangelio, mediante la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que yo quisiera jactarme proviene de Satanás. Es una idea proveniente del diablo. Si queremos depositar nuestra confianza en algo que pudiéramos poseer como las buenas obras,
Hay que cuidarse de nuestro cristianismo, pensar que a través de lo bueno que soy, yo estoy siendo justificado. Eso no es posible, porque nuestras obras buenas son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. En realidad lo único que me justifica es la fe en Cristo Jesús. La justicia del cristiano no se basa en su propia manera de ser. En mi propia manera de hacer, lo que veo es que hay una lucha continua. ¿O no existe así? ¿Es fácil ser cristiano? Ay, es que es re fácil, pastor. No, no es fácil. Es una continua lucha. No se basa mi cristianismo en lo que yo pueda hacer. Pero es preciso que creamos a fin de que nuestra relación con Dios no esté basada en cualidades respecto a nosotros. Porque así lo trata la justicia humana. En función a las cualidades es que se juzga a las personas. Pero en lo que atañe a la justicia cristiana, no puedo decir que esta consista en mi propia voluntad de hacer aquello u otro. Antes bien, la justicia cristiana consiste en que yo crea con absoluta certeza en Cristo Jesús. Y si yo creo en eso, yo creo también que estoy sentado a su diestra y en íntima compañía con Él. Reconocer así a Cristo como mi justicia no puede ser obra de mi voluntad, sino viene a ser por mi fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a leer esto, ayúdenme a leerlo, por favor. La justicia cristiana consiste en que yo crea con absoluta firmeza que la resurrección de Cristo, su ascensión y su estar sentado a la diestra del Padre es mi resurrección, mi ascensión, que yo estoy sentado en su regazo y en íntima compañía con Él. Reconocer así a Cristo como justicia mía no puede ser obra de mi voluntad. Para esto es necesaria mi fe. Nuestra justicia presupone la unión de Cristo con nosotros. Mediante la fe, Cristo está en nosotros a pesar de que de nuestros pecados. Ahora bien, para que todo esto pueda acontecer, no debo de tener a Cristo solamente fuera de mí, de suerte que Él está sentado allí en los cielos y yo siga aquí en mis pecados. No, yo debo de haber salido del infierno y del pecado y sin embargo vivir aquí abajo en la fe. Vamos a leerlo. Cristo permanece allá arriba, no desciende a la tierra. Yo en cambio debo desprender y apartar mi corazón de los lazos terrenales y afirmarme al que habita en las alturas. Mediante esta fe yo estoy con Él y Él está conmigo, y con esto ambos ya estamos arriba en el cielo. Si el cristiano está en el cielo, necesariamente tiene que estar libre ya del pecado, y si muere no permanecerá en la muerte, ya que está sentado con Cristo en el reino de los cielos. Tampoco está sujeto ya a Satanás, ni a la muerte, ni a la ley. Y no obstante, al observar mi carne, veo que sí estoy sujeto a la muerte y al pecado. La fe, y sin embargo, al observar mi vida y mi carne, entran las dudas. Lutero comprendía lo que la palabra de Dios bien lo anuncia y lo hace ver, que la fe de un cristiano está en un caminar continuo de lucha, pero no estamos solos. La unión con Cristo está basada en la palabra comunicada por el Espíritu. Cosa asombrosa es que tengamos vida y justicia y sin embargo no la veamos ni la sintamos. Por eso
Solo así es posible que uno se mantenga firme en la necesidad y en el infortunio. Por eso el carácter humilde de un cristiano, porque entiende que en sí mismo no tiene justicia propia. Mi justicia, vamos a leerlo, dice, es esta: no debo fijar mi atención en un bien que poseo, sino que debo de esperar en fe y en espíritu, sin cuidarme de lo que diga mi carne y sangre, y aguardar pacientemente a que lo esperado sea manifestado. Lo único que por la fe es por el oír. Por esto es que en el día del Pentecostés el Espíritu Santo repartió a los apóstoles aquellas lenguas de fuego. Nadie puede llegar a la fe ni ponerse en posesión del tesoro del perdón de los pecados, sino por medio de las lenguas de fuego. De ahí que exista tanta enemistad contra esta palabra del Evangelio. El Papa la persigue a sangre y fuego con interpretaciones falsas. Con esto estaba mencionando la lucha que tenía Martín Lutero. Como ya lo mencionamos, la palabra de Dios no estaba escrita en el lenguaje y la gente no podía tener acceso a ella. Por eso menciona que las lenguas de fuego o el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, que nos da la oportunidad de leer la palabra de Dios y de acceder a esta palabra de Dios. Por eso habla del Papa, que no quemaban a las personas que traducían la Biblia en el lenguaje del pueblo. En Inglaterra se habían hecho algunas traducciones y el Papa excomulgó a quien lo hizo. Juan José en Checoslovaquia también hizo algunas traducciones y se sancionó, se quemaban la Biblia. Y Martín Lutero hizo la Biblia en alemán precisamente para darle la Biblia. Por eso esa lucha que había, estaba mencionando las lenguas de fuego. El Espíritu de Dios es el que nos permite leer la palabra de Dios. Y no tan solo leerla, sin dormirnos. Leerla con gusto, con deseo, con amor. Por eso habla de esas lenguas de fuego que se presentaron en el Pentecostés como señal del Espíritu de Dios que nos acompaña cuando leemos la palabra de Dios y la entendemos. El Espíritu Santo nos ayuda a producir obras buenas. Todos juntos, no puedo decir el Cristo que resucitó de entre los muertos es una ley. No, Él vive una vida que está por encima de la ley. Ya no está sujeto a ninguna ley, a ninguna muerte, a ningún pecado, sino que es Señor sobre todo aquello. Así pues, el Espíritu Santo habla en primer lugar de esto, de que por Cristo hemos sido liberados de la ley, de la muerte y del diablo, y solo después derrama en nuestro corazón el amor y la misericordia para con el prójimo. Las críticas abundaron sobre Martín Lutero, porque él mencionaba que somos justificados por la fe. Entonces, cuando había discusiones con los católicos romanos, ellos decían, no, pero hay que hacer obras pías, y entonces hay que hacer penitencias, y hay que hacer buenas obras para pagar aquello que tú hiciste mal. Y él decía, no, más allá de lo que nosotros podamos hacer, es el Espíritu de Dios el que nos mueve a andar en su camino, más allá de las leyes. Por eso señala que está el cristiano en el Espíritu de Dios arriba de la ley, le permite hacer cosas mayores a la ley. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, no tan solo el Espíritu Santo nos permite leer la palabra de Dios con ánimo, con deseo de encontrar su palabra, sino aparte el Espíritu de Dios nos da un hacer de actitud interna y de corazón. El Espíritu Santo entonces también hace que seamos un solo cuerpo con Cristo. Cuando el Papa oye esto, se vuelve loco de tonta indignación. ¿Ahí lo tienen ustedes? A ver, leámoslo. Cuando el Papa oye esto, se vuelve loco de tonta indignación. Ellos inventan un Cristo que está sentado en el cielo jugando con los ángeles. Hacen
de Él un ser totalmente extraño para nosotros, e incluso un ser que está en oposición a nosotros. El Espíritu Santo, en cambio, quiere que Cristo llegue a ser un solo cuerpo con nosotros. Yo anduve en cilicio, dice Martín Lutero. En el monasterio se vestía de sacos. Cilicio es un saco arenoso, pegajoso, que le provocaba llagas en su piel, con intención de guardar los 10 mandamientos y hacer buenas obras y granjearme el favor de Dios. Pero todo eso no me trajo consuelo alguno. Y también tú tienes que decirte, aunque haya guardado todos los mandamientos, esto no me sirve para nada ante Dios. Pero ahora viene el Consolador y nos dice: yo te doy algo más grande. En lo que yo te doy no hay mancha, sino justicia perfecta. Si crees en Cristo, tu fe te será contada como justicia, como si hubieras guardado más que todos los 10 mandamientos juntos. Pues Cristo será tu resurrección, tu ascensión, como Él mismo lo afirma: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Martín Lutero, aparte de que estaba escribiendo mucha enseñanza contra el catolicismo romano, tomaba el tiempo allí en Wittenberg para ir a predicar a su feligresía, a la gente. Martín Lutero entendió que la iglesia la componían no tan solo los sacerdotes, sino también la iglesia era. ¿Quién es la iglesia? Bueno, hace 500 años la iglesia no era la gente, la iglesia era el clero, los de aquí para arriba, no los de abajo. Y Martín Lutero entendió y vivió la experiencia de ser uno en el Espíritu, buscando que la presencia de Dios le llenara de palabra para que la persona tomara las decisiones correctas en base a la fe en Cristo. Esa es una predicación de él. Volvemos a ver el título. ¿Qué dice el título? Jesús, el mediador de la justicia verdadera. Ahora que estábamos yendo allá el sábado a visitar a las comunidades que están afectadas por los sismos, estamos al pie del volcán, Tetela del Volcán se llama, allá por Amecameca, y la gente está muy perceptible ahorita a los asuntos de la vida eterna. Entonces le preguntábamos a la gente, hablando, platicando, nos tomamos el tiempo y cómo le fue en el temblor. Dios me fue así, yo estuve así. Y entonces llegaba el momento que decíamos: oiga, y si usted partiera, ¿a dónde iría? Si usted ya no estuviera aquí, ¿a dónde iría? Y la gente no sabía. Decía: pues no sé, depende qué tantas buenas obras. Pues ya Diosito me dirá, ya será Dios el que decida. Entonces empezamos a afirmar esta palabra. ¿Qué decidió ya Dios? ¿Qué decidió ya Dios? ¿Qué contestarías tú? ¿Qué decidió ya Dios acerca de ti? Ya lo decidió Él. Esto no es algo que todavía no sepas. Esto es algo que ya decidió Dios. Darte la vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la fe evangélica. ¿Quién me justifica? ¿Mis buenas obras? Yo puedo llegar a ser, le enseñaba un monte y le decía: mire, ese árbol está bien grandote. Mire, usted dice: es que a ver si puedo, a ver si alcanzo. ¿Usted cree que alcanzaría si yo le dijera: bien, salte y salte y salte? Llegue allá al final del árbol, la copa. ¿Usted llegaría hasta allá? Hasta la santidad última de Dios. ¿Usted llegaría? Dice: no, pues no podría. ¿Usted sí? A ver, bueno, aquí sí, yo llegaría. De que se portara también, que dijera: sí, voy a saltar y voy a saltar. Y voy a llegar hasta arriba a caer en el agrado de Dios. ¿Alguien lo podría hacer? La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecamos, estamos
destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse y tener el agrado de Dios, ni hacer suficientes buenas obras, o pagar con algo todo lo malo que yo he hecho. Jesucristo a eso vino. Se bajó de esa copa de santidad y en su santidad se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Y entonces nos da la oportunidad de creer en Él. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Y esa fe me cambia, me justifica y me transforma. Esa es la realidad cristiana, eso es lo que podemos apreciar. Y a través de esa fe podemos crecer en el Espíritu y en su gracia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, esta palabra que viene desde hace 500 años, pero más tu palabra que viene de hace 2000 años, es una palabra de amor para nuestras vidas. Es una palabra que nos permite el descanso y que nos permite saber que no podemos confiar en nuestras propias pobres obras. Estamos derrotados, Señor, si confiáramos en nuestra propia justicia. Estaríamos perdidos. Pero tú llegaste para decirnos que nos amas, a extender tu brazo de amor sobre nosotros, para darnos la oportunidad, Señor, de poner ante ti nuestros pecados, reconocer que no somos ni dignos de desatar la correa de tu calzado y verte a ti en la realidad de tu santidad. Señor, inclinados ante ti, humillados ante tu presencia, vemos extender tu mano de amor hacia nuestras vidas y nosotros, Señor, queremos extender nuestro brazo para tomar la invitación que tú haces, para ir a ti, todos los que están trabajados y cargados, que tú les darás descanso. Nos reconocemos derrotados en nuestros pecados, pero agradecidos porque tú extiendes tu brazo de amor sobre nosotros. Gracias por la fe que viene no de nuestras propias justicias ni pensamientos, sino es la fe que viene de tu Espíritu Santo, la fe en tu Hijo Jesucristo. Amén.